Hola amigos, bienvenidos a Punto de Encuentro. Gracias por estar con nosotros y gracias por siempre sintonizarnos. En esta tarde traemos el tema de comunicación efectiva y nos place presentar una persona capaz enteramente en dicho tema. Comunicación efectiva con Yolanda Mañán, una persona enteramente dispuesta a enseñarnos lo que es la comunicación eficaz, eficiente y asertiva. Gracias le damos a Yolanda Mañán por compartir con nosotros en esta tarde. Bienvenida. Hola, encantada de saludarte, Mirita. Lamento mucho que no está Luis aquí. Yo venía también con el deseo de conocerlo, pero estoy contentísima de compartir contigo y con todo el equipo. Así es. Lamentablemente nuestro compañero Luis no pudo asistir por tema de salud. Le enviamos sanidad, que se recupere pronto para que esté con nosotros. Lo vamos a extrañar, ¿verdad? Así es. Pues aquí estoy para ti. Y para nuestra querida audiencia, le vamos a sacar provecho, puesto que más de 35 años de experiencia en la comunicación social, o sea que hay mucha expertise, ¿verdad que sí? Bien, Yolanda, queremos saber qué es la comunicación efectiva. Fíjate, yo puedo resumir esa pregunta en algo muy simple, hacer que nos entiendan. Porque normalmente todo el ser humano, la mayoría de nosotros tenemos la capacidad, afortunadamente, de poder comunicarnos. Sin embargo, lo limitamos solamente a hablar. Casi siempre estamos más dispuestos a hablar que a comunicar. ¿Y dónde radica la diferencia? Bueno, en la posibilidad de que a nosotros se nos entienda cuando estamos hablando. Y en eso se resume esa comunicación que nosotros debemos de estar continuamente buscando, la posibilidad de hablar con un objetivo claro de comunicación de forma tal que a nosotros nos entiendan, sin mucha dificultad. Porque a veces yo digo, mira, cuando tenemos que explicar lo que estamos diciendo, como los chistes, cuando hay que explicarlo, entonces significa que no fuimos lo suficientemente claros, y en el caso del chiste que no fue lo suficiente bueno. Hacer el esfuerzo siempre de tener claro el objetivo de comunicación y de esforzarnos para que sin ninguna dificultad nos comprendan. Wow, excelente. Entonces, partiendo de ahí, la pregunta importante que nos haríamos en este caso es justamente, ¿cuáles son los requisitos para realizar, digamos, en todo el trayecto de nuestra vida, tanto profesional como personal, la parte de comunicar, saber comunicar, pero asertivamente, o sea, eficientemente? Fíjate, esos requisitos puntuales que a veces lo dejamos de lado. Claro, que olvidamos muchas veces. Yo te diría que más que requisitos son como esos detalles que nosotros a veces dejamos de lado, no le damos la suficiente importancia y que necesariamente tenemos que darle importancia. Por ejemplo, recordar siempre lo que dije hace un momento, cuál es nuestro objetivo de comunicación. El objetivo. Tener claro el objetivo de comunicación, que Yolanda, se cae de la mata, el objetivo, claro, yo sé lo que yo quiero decir, pero ¿cuántas veces nosotros analizamos lo que queremos decir y no dejamos simplemente que las cosas vayan ocurriendo? Entonces, tener claro ese objetivo de comunicación nos va a permitir a nosotros saber cómo vamos a estructurar nuestro mensaje. Algo también que a veces dejamos de lado es pensar un poquito, aunque sea unos minutitos, ¿cuál va a ser nuestro interlocutor o quiénes van a ser esos interlocutores, esa audiencia? ¿Por qué es importante esa parte? Bueno, pues para nosotros poder entender cuál es el código con el que debemos de dirigirnos a esa audiencia. Hablar con Mirita, como estoy hablando ahora, no es lo mismo que yo hablar con un grupo de niños o en materia ya profesional hablar con un grupo de colegas. Entonces, por eso es importante también saber ese código. Pero podemos ver la comunicación como un proceso y todos los procesos tienen un inicio y tienen un final, es un ciclo que tiene que cumplirse. Entonces nosotros como emisores de ese mensaje tenemos también que asegurarnos que nuestros receptores puedan retroalimentarnos, tengan la posibilidad de alguna manera
de respondernos y de nosotros asegurarnos que esos receptores entendieron el mensaje, reafirmándolo, en algunas oportunidades incluso parafraseando un poco lo que la otra persona nos dijo. O sea, lo que tú me quieres decir es tal cosa, ¿entendí correctamente? Porque muchas veces simplemente hablamos y no nos ocupamos de esperar a entender cómo decodificó, o sea, cómo interpretó ese receptor nuestro mensaje. Otra de las cosas que hay que considerar es el canal que vamos a utilizar. O sea, es lo mismo hablar personalmente, como estamos tú y yo, con nuestra distancia y todo por el COVID, que hablar por teléfono, que hablar a través de una sesión virtual de Zoom, Teams, cualquiera de esas que se están usando tanto. O sea, entender cuál va a ser el canal nos va a permitir a nosotros, o hasta por escrito, la comunicación verbal escrita, entender cuál va a ser ese canal que vamos a utilizar para asegurarnos de que ese sea el canal idóneo para que esas personas puedan recibir el mensaje. A veces un canal es el primero que bloquea la comunicación. Tú tienes que hablar con un compañero de trabajo sobre una tarea que ustedes tienen en conjunto, en colaboración. ¿Qué es más efectivo? Llamarlo por teléfono, enviarle un correo que tiene una libre interpretación, o acercarme a su oficina y conversar con él directamente. Fíjate cómo ahí entender cuál es nuestro propósito nos va a ayudar también a entender cuál es el canal más eficaz para tener esa comunicación. Así es. En mi caso, en lo particular, me encanta hablar personalmente. Si yo puedo acercarme a la persona o convocar una reunión, para mí es más factible que utilizar otro canal. Claro está que hay en ocasiones que uno necesita comunicarse rápidamente, claro, y tiene que utilizar el teléfono como canal. O probablemente la misma distancia. Fíjate cómo ahora el COVID, a todo el que estaba renuente a involucrarse con la tecnología y tener sesiones virtuales y pensaba que eso era impersonal o que era muy complicado, a veces hasta por un tema generacional, pues todo el mundo se vio, todos nos vimos obligados a usar esa vía, WhatsApp, teléfono, sesiones virtuales. Todos no tuvimos que montar en el barco de la actualización. Claro. Bien, hablaste de procesos en la comunicación y queremos detalladamente, pero de manera que que todos lo podamos entender, ¿cuáles serían esos procesos simples, llanos, que podemos utilizar asequiblemente para sabernos comunicar eficientemente? De manera que no queden esa trabaja en el aire o esas malas interpretaciones que se suelen dar cuando tratamos de transportar un mensaje, comunicar un mensaje. Mira, tú te fijas que en todo lo que tú fuiste diciendo, de lo que tú estás hablando, es de claridad. No hay una comunicación eficaz si no hay claridad. De hecho, hay un principio, el de las 3C, claro, conciso y correcto. Hablar lo suficientemente claro significa hablar simple, comenzando por ahí. Si yo te lo puedo decir de una manera concisa, en 10 palabras, ¿por qué te lo voy a decir en 20 palabras? ¿Por qué voy a dar tanta vuelta y usar tantos sinónimos y usar... Vamos a decirlo corto para irnos directo y poder entonces hablar lo más claro posible. Y con relación a correcto, bueno, pues el respeto que te merece ese receptor, la forma en la que tú tienes que dirigirte a esos receptores para que realmente la comunicación no tenga una barrera por una malinterpretación, por el tratamiento que tú le das a ese interlocutor. Todo se resume en la claridad, en tratar de que el mensaje sea difundido de una forma que en ningún sentido haga esfuerzo el receptor. ¿A qué me refiero con ningún sentido? Que a veces hasta con el volumen de la voz, o sea, tú puedes estar haciendo el mensaje conciso, como yo recomendaba ahorita, o sea, breve hasta el punto donde el objetivo de comunicación lo soporte, pero hablar tan bajo que el otro tenga que hacer un esfuerzo por entenderte, o tan sencillo como tú estar congestionado por un resfriado y que no se te entienda porque tienes la nariz en esas condiciones de congestión. Entonces, tratar de que nuestro mensaje llegue claro en todos los sentidos, que no haya ningún tipo de barrera cuando nos comunicamos. Así es.
Excelente. Me quedo así bien impregnada, puesto que parece muy fácil y a mí en lo personal me ha costado por temas de una historia que la voy a resumir directamente. Yo perdí la memoria durante una semana interna por un accidente de tránsito. Eso me pasó a mis 12 años de edad. Y me inhabilitaron durante todo un mes bajo tratamiento. Entonces el doctor dijo, o queda paralítica o su cerebro queda afectado. Wow. Fue un desafío para mí, es como volver a comenzar. Y justamente a lo largo de toda mi trayectoria de vida hasta llegar a esta edad, me ha costado muchas veces articular las palabras. Sé lo que quiero decir, pero entonces en esa partecita como que se me van las ideas. Y sé que al igual que yo hay otras personas que a la hora de comunicarse tienen ciertos temores, digamos, ciertos fallos. Y me abro frente al público porque yo creo que somos humanos y cada uno tenemos situación. Y quiero aprovechar que hay una experta aquí que nos puede dar esos consejos para saber justamente darnos a entender, para aprender a darnos a entender correctamente. Y qué bueno que tú lo compartes, Mirita, porque primero de eso se tratan, deberían de tratarse estos tipos de programas, el uno poder compartir con los demás hasta sus propias experiencias, de forma que la gente vea que no solo me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa al otro. Y fíjate, en el caso de lo que tú dijiste, lo que yo te recomendaría y les recomendaría a las personas que estén viendo este programa es lo siguiente: no se apresuren. A veces nosotros, por el temor de lucir como inseguros, que no dominamos el tema, queremos andar con unas prisas que nos presionan mucho a nivel de pronunciación, a nivel de memoria. Pausar, tomarse su tiempo para poder estructurar bien esa idea que uno tiene y a partir de ahí, con ese tiempo que uno se tomó, pues continuar conversando. Pero a veces nos presionamos mucho a querer desarrollar la idea muy rápido. A veces nuestra mente va muchísimo más rápido que la capacidad que tenemos nosotros de emitir esas palabras. Y precisamente por eso es que nos ocurre muchas veces que nos trabamos un poquito. Pero tomarse su tiempo, que esas pausas a veces resultan hasta interesantes en medio de una comunicación. Y mencionabas, Yolanda, la parte de verme aquí sentada, dirán, sí, para ella es fácil, y ciertamente es así. Tenemos situaciones y se nos presentan obstáculos. Mencionabas también la parte de ser digamos, personas de escucha activa, sería la palabra adecuada para mantenernos conectados con nuestro interlocutor. Fundamental. Porque si tú apresuras a hablar, entonces no estás escuchando, ¿verdad? Y no tienes las herramientas para responder, que nos pasa mucho. A veces nos quedamos, llegamos incluso, salimos de una reunión y cuando llegamos al otro lugar, concho, le debí de decir tal cosa. Claro, porque tenemos un archivo de ideas y queremos tirar esa carreta de ideas consecutivas. Me ha pasado. Sí, no, y pasa por ejemplo en las entrevistas muchas veces. Lo más fácil es tú conversar, porque esta es una entrevista pública, pero pasa cuando nosotros tenemos reuniones de trabajo o simplemente conversamos con un amigo, nos distraemos mucho pensando en qué vamos a responder a eso que esa persona está comentando o eso que nos están preguntando o todos los puntos que llevamos para nosotros exponer en esa reunión, pero se nos olvida escuchar a nuestros interlocutores, porque el escucha activa, o sea, ese aquí, ahora, sin estar pensando en qué voy a responder, sin estar chequeando el celular, sin estar chequeando mis notas, va a permitir primero que la comunicación fluya de una manera más orgánica, más natural,
pero además eso va a permitir también que podamos enriquecernos de lo que vamos escuchando de nuestros receptores y que incluso nos dé más argumentos para nosotros poder seguir ampliando esa idea sobre la que estamos hablando. O sea que eso es fundamental. Tú preguntabas ahorita algunos elementos importantes para que la comunicación sea eficaz, y la escucha activa es uno fundamental. La asertividad al momento de nosotros hablar con la otra persona, sobre todo cuando se trata de aspectos que no son tan positivos que vamos a plantearle a nuestros interlocutores. La empatía, ponernos un poco en el lugar de esa otra persona y el contexto en el que ocurren las cosas, porque hablar tú y yo calmadamente en este lugar donde no hay ruidos, donde no hay personas interrumpiendo, no es lo mismo que encontrarnos en un pasillo y tratar de nosotras manejar un tema, sobre todo cuando hay diferencias en algún aspecto. O sea, siempre también tratar de considerar cuál es el entorno, el contexto que envuelve esa comunicación, dónde va a estar o dónde está en ese momento mi receptor o mis receptores, para yo poder desde este sentido de empatía entender por qué esa persona estaba hablando un poquito alto, por qué esa persona no me entendía cuando yo le hablaba. No era que yo no me explicaba bien, era que no escuchaba adecuadamente. Entonces tal vez decirle, podemos dejarlo para conversarlo un poquito más tarde donde no haya tanto ruido. O sea, la comunicación, hablar es simple, comunicarse es complejo, porque para hacerlo bien, a pesar de que son detalles sutiles, tenemos que considerarlos y de una manera consciente ir desarrollando entonces esa comunicación. Entendido. Y parte de ahí también la pregunta de el respeto que se muestra en la manera, digamos, el tono de voz o hasta la forma de manejarse corporalmente a la hora de comunicarse. Las personas pueden interpretarlo, ya sea agresivamente o desfavorable simplemente, no porque hace un acto de violencia la persona al tratar de comunicarse, sino porque o tiene un tono de voz muy elevado porque lo que quiere transmitir quizás no le crea la mayor satisfacción, pero no sabe cómo comunicarse de manera que esto no logre un caos, digamos, no surge un problema a partir de ahí, más de lo que ya hay. Eso pasa mucho en las empresas. Cuando hay una situación, cuando hay un tema en cuestión, entonces ya ahí me molesta o me enojo, digamos, y a la hora de transmitirlo no sepa yo utilizar el tono de voz adecuado, entonces estoy agrediendo en la comunicación. Se dan esos casos. ¿Has tenido experiencia en esa parte? Pero ¿qué ser humano no ha tenido experiencia con eso? En algún momento todos hemos vivido eso, o porque somos la víctima o porque somos los causantes de esa situación. ¿Tú sabes qué pasa? Que normalmente nosotros estamos muy a la defensiva, y el que responde a la defensiva utiliza el tono para apoyarse en el tono y poder sugestionar al otro. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que basarnos es en la argumentación. Y la argumentación se apoya en datos concretos, en datos específicos. ¿A qué me refiero con eso? Si tenemos una situación en el ambiente laboral, que fue el ejemplo que tú pusiste, si yo te respondo con información válida, fíjate, eso ocurrió tal día, a tal hora, de tal manera, mira, estas son las cifras, los detalles. Te puedo mostrar este documento donde está esa factura, por ejemplo. Sin embargo, nosotros, en vez de argumentar, que es irnos a datos concretos, demostrables, nos vamos al debate, a la discusión, a esa reacción defensiva que yo mencionaba ahorita, que nos lleva casi siempre a discutir, a levantar el tono y a no hablar con argumento. Entonces, al final perdemos toda capacidad de ganar en esa discusión, si es que pudiera usarse el término de ganar, porque realmente al final ganamos cuando ambas partes quedan satisfechas con la información que se provee a través de ese mensaje. Pero argumentar, tomarse el tiempo de pensar cuál es el dato válido para eso que me están diciendo y con lo que yo puedo
o rebatir lo que me están diciendo o demostrar lo que quiero demostrar. Así es. Yolanda, ¿existe líder sin liderazgo? Me surge la pregunta porque el pasado programa hablamos de liderazgo y cómo puede un líder influenciar en los demás. Entonces, de la mano está que debe comunicarse, pero ¿existe un líder sin comunicación efectiva? Sin comunicación efectiva. Sí. No, para nada. Precisamente basándonos en lo que acabo de decir de la argumentación, de la persuasión. ¿Qué busca un líder? ¿De qué se trata? Porque hay unos líderes hechos que parecen como los ídolos de barro, ¿verdad? Aquellos ídolos de barro, hechos ahí a la retuerca, a la mala, y bueno, hasta si lo pensamos en el aspecto político, nos damos cuenta que esos ídolos impuestos terminan no siendo líderes. O sea, el líder tiene muchas competencias, habilidades con las que nace y muchas otras que se va formando. Sin embargo, la mayoría de las condiciones de un líder vienen siendo innatas, comenzando con el carisma. Entonces, ¿qué pasa? Un líder de verdad, un líder lo que quiere es conducir, guiar a un grupo hacia una meta determinada. Incluso los ambientes de trabajo, al que hacen líder de un proyecto, no va a imponer su criterio, lo que quiere es que se asegure de la coordinación general de ese proyecto y de que todas las tareas se vayan ejecutando en tiempo y forma para que ese proyecto sea 100% viable y se complete. Entonces, un líder que imponga sus ideas, un líder que no argumente, un líder que trate de imponer su criterio, de convencer, no de persuadir, que tiene una sutileza distinta, no va a ser un líder y no va a lograr su propósito. ¿Por qué? Simple y llanamente porque nadie sigue de manera obligada a una persona que se llame líder. Tú no sigues a alguien por imposición, tú le sigues por convicción. Y para eso ese líder debería de tener aquellas habilidades que le permitan persuadir adecuadamente a ese grupo que él está liderando para que finalmente todos, empujando a la carreta en la misma dirección, logren el objetivo. Ciertamente, ciertamente. La verdad es que estamos aprendiendo muchísimo, bastante. Sí, de manera precisa, porque a veces vemos los temas como que son algo complejo, me tengo que poner a investigar dicho tema, pero cuando conversamos así, desglosando por parte, pero de manera clara y precisa, podemos justamente entender que no es tan difícil ejercer, agotar, digamos, el proceso de una buena comunicación y lograr el objetivo. Un líder que ya es un líder nombrado, digamos, a nivel laboral, tiene que comunicar, pero muchas veces se encuentra traba de lo que es un equipo no receptor, digamos, o no buen receptor, porque receptores somos todos, ¿verdad? Todos somos capaces de recibir mensaje. Ahora, ¿cómo lo entendemos? Entonces, ese líder que afrenta tantas condiciones negativas, ¿cuál sería la mejor manera para darse a entender y, como usted dijo ahorita, llevar a cabo el objetivo de la empresa? Digamos la barrera. Empatía y asertividad. Y mencionaste el término barrera, así como hay barreras de comunicación, hay puentes de comunicación. Y la empatía, la asertividad, la honestidad son puentes. La escucha activa son puentes. Preguntarse a ese líder por qué. Porque es muy fácil a veces que nosotros digamos, se cogieron conmigo, todos están en contra de mí. Pero ¿por qué? Pregúntate por qué no te están apoyando, por qué no están junto a ti desarrollando el proyecto. Y aunque esto no tiene que ver con comunicación, sí tiene que ver un poco con imagen, que cae entonces la comunicación. El líder tampoco para que esté solamente dando instrucciones aquí detrás. El líder tiene que subirse la manga
y en ocasiones ensuciarse también, las manos. claro, ser parte del proyecto de manera integral. Ok, todos nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana porque esto tiene que estar listo mañana a las 9. Líder, vamos arriba. Yo quiero verte a ti también ahí. Si no fajado con pico y pala haciendo lo que hacen los otros, tú te preocupaste por ver si tienen su cena, si tienen su agua, si tienen los insumos que necesitan para hacer su trabajo adecuadamente. Como decía, no necesariamente eso tiene que ver con comunicación, pero es parte de un todo, porque tiene que ver con la imagen de ese líder. Lo otro entonces es, yo me puse en el lugar de ellos. O sea, ¿qué está pasando con ese grupo o con esa persona de manera particular que no está siguiendo mis instrucciones? Yo me estoy dando a entender. Pregúntaselo abiertamente. Deja tus instrucciones emitidas con claridad. A veces nosotros decimos, el día 15 necesito esos documentos sobre mi escritorio, pero esas instrucciones quedaron claras. Tú le dejaste saber a ese equipo qué es lo que tú estás esperando de ellos y de qué manera tú esperas que lo hagan. Y a mí me encanta poner el ejemplo de, tráeme eso que es redondo, una pelota es redondo, un aro con el que hacemos hula hula, es un círculo redondo, no tiene las 3 dimensiones de la pelota, pero sigue siendo redondo. Entonces ahí vamos a la decodificación. Cuando yo como líder le estoy diciendo, prepárame ese asunto redondo, cada cabecita habría que ver si está en la imagen en su mente, la pelota, un plato, una mesa redonda, un aro. O sea, hablamos con suficiente claridad y le dejamos saber qué estamos esperando de ellos y cómo estamos esperando que nos entreguen eso. Entonces, esas son las cosas que para mí son fundamentales para que a un líder lo siga un equipo. Y yo mencioné ahorita la expresión honestidad. Si tú no eres honesto, diciéndole, voy a darte un ejemplo. Muchísimos líderes, habría que ver, eso es materia de otro programa, cuál es un líder y cuál es un jefe. Líderes que engañan hasta con la fecha de entrega. El director general está esperando eso para pasado mañana, tiene que estar listo pasado mañana, y no es verdad. Es como la famosa hora de llegada, que te convocan a las 8 para empezar a las 9. No, acostúmbrese a decir las horas como son. Entonces, si de verdad tu equipo es bueno, con tú decirle la realidad, eso tenemos que tenerlo listo tal día. Vamos a tenerlo listo el día antes para hacer las revisiones finales, por si hay que enmendar algo. Pero pongo ese ejemplo de honestidad para que no crean que yo hablo de honestidad refiriéndome a que no se cojan el dinero de alguien o el lapicero y el no sé qué del otro. No. Honestidad es que tú te manejes con la sinceridad tal que ellos te crean, que cuando de verdad tú digas que eso tiene que estar listo mañana y que hay que amanecer, te lo crean. Porque tú no le has engañado antes diciéndole que eso es para tal día, para tú meter presión y al final no es cierto, lo están esperando para otra fecha. O sea, gánate el respeto y la credibilidad de tu equipo en base a la honestidad, en base a decir las cosas realmente como son. ¿Qué sucede cuando no hay comunicación efectiva? ¿Cuáles son esos caos que podrían darse o problemáticas que todo, o sea, desde no ejecutarse bien una tarea que se está esperando que se ejecute bien, hasta la guerra. Porque como no estamos hablando, no me lo preguntaste en el aspecto laboral, te lo estoy diciendo me lo preguntaste en sentido general, y a nivel general te lo respondo. Como pareja. ¿Cuántas veces simplemente por no haber comunicación efectiva entre un emisor y un receptor, hay un malentendido que genera un desacuerdo? Así es. Pero es que yo pensé, pero es que yo creía. Esa es otra cosa, o sea, prohibido en comunicación asumir, interpretar, concluir, porque dije al principio, la diferencia entre hablar y comunicar probablemente radica en esa posibilidad de retroalimentación que te da la comunicación. No asumas, o sea, ¿por qué yo voy a asumir que que Mirita sabía o que Yolanda sabía, que el otro sabía, que Mirita le dijo al otro, porque esta es una cadena, esta es una famosa cadena.
es más fácil, más sencillo Esclarecer. desde el primer momento. Y como yo decía ahorita, parafrasear o preguntar, Mirita, lo que tú te refieres es a tal cosa. Tú lo que me estás pidiendo que yo diga, que yo haga, es tal cosa. Eso es más fácil que yo no me atrevo a decirle que yo no entendí. Más elemental, yo no me atrevo a decirle que yo no oí. Ay, Virgen, déjame responder lo que sea, lo que se me ocurra de comunicación, porque yo no oí lo que dijo Mirita. No, ay, Mirita, discúlpame, mira, yo no pude escuchar la pregunta, tú me la repites. Y nada, y ahí te respondo. Pero imagínate cómo se arman esos desfases cuando el emisor dice una cosa, el receptor interpreta otra y al final le cuenta a un tercero otra cosa. Yo no tengo que decir, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros ha jugado el teléfono, el famoso jueguito de que tú le dices al otro y el otro le dice al otro y el otro le dice al otro, y cuando tú le preguntas al último, nada que ver con lo que dijo el primero. Es así. Se corta la comunicación, claro, y llega el mensaje totalmente diferente a lo que queríamos comunicar. Y aprovecho y pongo el ejemplo de que nuestra primera entrevista del programa Punto de Encuentro fue a distancia, fue por vía Zoom. Y me acuerdo que la persona entrevistada, yo di un dato de cuándo fue escrita la obra literaria, en lo que fue inspirado su nombre, y ella lo refutó, pero fue porque ella justamente escuchó una fecha diferente. Ella escuchó 1844, ella escuchó 1444 y ya había dicho 1844. Entonces, ahí ya hubo una respuesta no asertiva, puesto que no escuchó bien, quizás por la mala comunicación, por el canal que utilizamos, que era justamente a distancia, y ya no quedó esclarecida justamente la parte de la fecha de la obra. Pero son situaciones que se dan y qué bueno es lo que acabas de mencionar, Yolanda, de preguntar, no intimidarnos. ¿Cuál fue la fecha que mencionaste? Claro. ¿Estás segura que escuché bien? ¿Me puedes repetir, por favor? Es tan simple como eso. Y mira, ese ejemplo que tú pusiste de ese programa da pie a hablar un poco de lo que son las barreras de comunicación, que la hemos mencionado, pero no entramos en ese detalle. En comunicación se le conoce como ruidos de comunicación y precisamente toda aquella situación, causa que impide, que limita o que sencillamente no permite de alguna manera que tú te comuniques adecuadamente. Y ahí entran los ruidos reales, ¿verdad? Ay, yo no te oigo, pero es que esa perforadora de ese edificio que están construyendo ahí al lado, no es verdad. O sea, eso fue un ejemplo. Ahorita quienes nos ven piensan que realmente aquí hay un ruido de una perforadora por una construcción. Eso fue un supuesto. Hay ruidos reales, hay ruidos semánticos, o sea, esa palabra que tú utilizaste, ¿qué realmente tú querías decir? Usaste una palabra que no era adecuada y el otro no te entendió. ¿Por qué? Usaste un término que no era el correcto en ese momento. Hay barreras emocionales y ahí opera muchísimo el prejuicio. Háblanos un poquito de esas barreras emocionales, por favor. La mayoría. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a una reunión, por decir una reunión, ¿verdad? A una actividad que fuimos por compromiso, pero no queríamos nosotros estar ahí. Pensamos que esa persona es odiosa, que esa persona es comparona, porque ella se cree que porque es mi superior inmediato tiene que hablarme de esa manera. El prejuicio es una de las barreras fundamentales y eso entra en lo emocional, pero también hay aspectos emocionales como me duele la cabeza, estoy indispuesta, tengo fiebre y no lo he dicho y estoy aquí sentada, ay, pero Yolanda estaba aburrida mientras hablaba en el programa. La gente no sabe que Yolanda tenía fiebre. Entonces, ahí entra en juego el esfuerzo que tiene que hacer el emisor del mensaje por desarrollar unos mensajes donde no haya barrera tecnológica, como el ejemplo que tú diste, donde a veces hay unas interrupciones del Wi-Fi y simplemente por eso, hasta porque te llega con un delay, con un retraso la información y tú estás... Cónchale, pero fulana no me dejaba hablar, hablaba encima de mí y es por el delay que tú andas respondiendo cuando el otro está hablando. O sea, a nivel de barreras y tú que has hablado tanto de los aspectos laborales, a nivel laboral están incluso las barreras administrativas.
o sea, hablar de barreras también es un tema para otro programa completo. Así porque muchas veces tú te preguntas en una empresa qué está pasando o internamente en una área o a nivel organizacional, y son las barreras organizacionales, las barreras de comunicación, la forma en la que fluye la comunicación en esa empresa. Que el director general le habla a los directores, el director habla con el coordinador, pero el coordinador no se lo dice al resto del equipo y entonces la gente anda desinformada, no sabe qué es lo que está pasando. En fin, que las barreras de comunicación pueden ser de varios tipos, pero no hay una cosa que impacte de manera negativa más la comunicación que el que no cuidemos las posibles barreras que hayan al momento de nosotros hablar. Así es, y eso puede ocasionar grandes daños también, porque como mencionábamos la parte laboral, cuando los directivos no se comunican en tiempo, porque el tiempo también... Pensé que tú decías entre ellos, ¿qué pasa? Sí, entre ellos, pero también en tiempo. ¿Por qué? Porque he visto los casos de que hay un cambio, hablábamos de cambios, las empresas viven cambiando y más para este tiempo, viven innovando. Entonces, cuando toman decisiones que amerita que los empleados de línea ejecuten ese cambio que se tomó, digamos, en la parte administrativa, si no llega a tiempo el mensaje como debe de llegar, entonces ya hay un delay, un retraso, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes vienen pagando los platos rotos? Si no se ejecutó cuando se tenía que ejecutar o de la manera que había que ejecutarse, porque no hubo una comunicación en tiempo y eficaz, los empleados de línea. No, y en esos casos incluso audiencias externas, porque si esos colaboradores que debían de tener la información no la tienen a tiempo y en la forma indicada, cuando llegue el cliente, cuando llegue el proveedor, exacto, cuando llegan los medios, en el caso de que sean los medios, cualquier audiencia externa y pide una información, ese colaborador la desconoce y simple y llanamente la imagen termina, señores, tú que preguntabas ahorita cuál puede ser la consecuencia, muchos de los temas de reputación de organizaciones importantes se han visto afectadas por un tema de una mala comunicación que al final, porque ¿qué termina siendo la reputación? La manera en la que, no lo que tú dices que eres como empresa, la manera en la que te ven tus audiencias internas y externas. Entonces se impacta la reputación porque esa audiencia que debió de tener una percepción diferente sobre tu empresa, lo que tiene es lo que le están dando, desinformación, malas formas a veces en la manera de la respuesta, un tiempo de respuesta mal manejado que también impacta negativamente, porque una respuesta tarde y nada es casi lo mismo. Así es. Así que este es un mundo complejo realmente, el de la comunicación. Pero podemos aprender, vamos a estar bien esperanzados de que sí. Y yo encantadísima de poder tener más tiempo compartiendo con nuestra estimada Yolanda, puesto que hay mucho que aprender, mucho que crecer junto a ella. Pero necesitamos que nos otorgues esos puntos básicos de manera retroalimentativa para la audiencia, porque ya vamos cerrando, y para dejarle ese mensaje puntual que venga de ti para ellos. Recordar que el ser humano es gregario, el ser humano no nació para estar solo, a pesar de que muchas veces digamos que queremos un espacio solo, el ser humano es gregario y no se puede hablar de socializar si no pensamos en comunicar y en comunicar adecuadamente. Y recordar también que cuando hablamos de comunicar no solamente nos referimos al lenguaje verbal, a eso que estamos nosotros diciendo de manera oral, sino que tiene que haber una coherencia entre lo que decimos y la manera en que lo decimos, que es donde entran los complementos del lenguaje no verbal. Cuidar, pensar cuando nosotros vamos a hablar, número uno, en cuál es nuestro objetivo de comunicación para estructurar bien ese mensaje, hacia quiénes, con quiénes vamos nosotros a estar comunicándonos y dejar que ese mensaje fluya, yo siempre digo, desde el corazón, porque no hay una manera en que nosotros le lleguemos
mejor a la gente, a nuestros interlocutores, que hablando desde el corazón, desde aquello que puede proyectar nuestra esencia y nuestra alma. Nos equivocamos, lo decimos, preguntamos, no entendimos, preguntamos, que con eso no pasa nada. Sin embargo, cuando hay una desconexión entre eso que nosotros decimos y nuestro ser interior, y un desinterés por nuestro receptor, una falta de respeto hacia nuestro receptor, la comunicación nunca va a ser eficaz, porque para que sea eficaz tenemos que poner completamente de nuestra parte para dejarnos entender y también para entender al otro. Wow, maravilloso. Así es. Agradecidos estamos de que Yolanda nos haya compartido este tema tan valioso. Definitivamente queremos que acepte otra entrevista a futuro. Cuando ustedes quieran, yo feliz, y aprovechar para desearles éxitos, que este proyecto tan hermoso siga adelante y que ustedes puedan cosechar ese cariño de la audiencia que tanto se merecen. Gracias por la invitación, y desde aquí mi saludo y mi abrazo a Luis, que no pude verlo. Encantadísima de haber estado con ustedes y con toda esa audiencia que nos está mirando. Gracias, Yolanda. Yolanda es directora ejecutiva de Yolanda Mañán Consultoría en Comunicaciones. Ella tiene más de 35 años de experiencia en el mercado de la comunicación social. O sea que vamos a estar dejando las redes sociales de Yolanda Mañón para que ustedes también puedan seguirla y conocer más sobre ella. Y si es de utilizar sus servicios, pues yo misma los recomiendo. Excelente. Bueno, le agradecemos por habernos acompañado en este espacio. Gracias por siempre disponer de su tiempo para crecer, aprender. Es el objetivo de nuestro programa de televisión. Síganos en nuestras redes sociales, Punto de Encuentro. En el canal de YouTube es Punto de Encuentro RD. Y en las demás redes tenemos Punto de Encuentro, .do. Entonces, más que decirle que le amamos. Gracias.